fall, falling, fall in love. ¿Cómo tomarme un café me hizo millonaria? Si esto crees que puede ser real, mejor deja de ver este vídeo. ¿Por qué he hecho este vídeo? ¿Y por qué le he puesto de título que cómo tomarme un café me hizo millonaria? Y es que en parte tiene su verdad, pero obviamente no fue el café el que me hizo convertirme en millonaria. El café no me hizo millonaria, como he dicho antes, sino ir a sitios donde el café, en vez de pagar 1 euro, pagaba 10 euros, pagaba 5 euros por un café, que para mí hoy en día pagar 5 euros por un café, pues sinceramente no es nada caro. Pero en aquel entonces, cuando ganaba 1000 euros, pagar 5 euros o 10 euros por un café, obviamente para mí era como un poco elevado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente lo que me hizo ser millonaria no era el café, sino entender los principios que habían detrás de invertir más en tomarte un café para simplemente frecuentar sitios donde sí que habían personas millonarias. Si tú quieres convertirte en una persona millonaria, tienes que empezar a pensar y actuar como una persona millonaria. Y la mejor forma de empezar a pensar y actuar como una persona millonaria es juntándote con personas millonarias. Entonces, en aquel entonces, pues obviamente, ¿con quién me iba a juntar yo que fueran millonarios si yo estaba quebrada y no conocía a ningún millonario, ¿no? Yo siempre digo que realmente mis amigos en aquella época millonarios eran mis mentores en YouTube, pero yo quería pues frecuentar presencialmente también a ese tipo de personas. Entonces yo lo que hacía era irme a bares, a restaurantes que eran más caros, o lo que para mí eran más caros en aquel entonces, donde habían personas que obviamente pues ganaban mucho más dinero. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me iba a ese tipo de bares, de restaurantes, y lo que hacía básicamente era estudiar cómo se comportaban esas personas, cómo caminaban, estudiar cómo hablaban, porque ponte a pensar por un momento, si tú vas a un restaurante, vamos a poner low ticket, donde pues, no sé, comida, platos a 5 euros, que todo el mundo va ahí, todo el mundo se lo puede permitir. Vas a ver que hay mucho ruido, vas a ver que la gente que está en ese tipo de lugares habla muy alto, chillan, a veces faltan el respeto a los camareros, se comportan de forma diferente, ¿sí? Pero cuando vas a un hotel 6 estrellas o vas a un restaurante más caro, o lo que para ti sea caro, te vas a dar cuenta que las personas se comportan diferente, hablan con un tono de voz más bajito, son más educadas y tratan al personal de forma muy diferente, se sientan de forma muy diferente y conversan con la persona que tienen al lado más diferente, y cuando entran al restaurante entran con un comportamiento y una autoconfianza mucho más diferente. Déjame en los comentarios si esto que te estoy diciendo alguna vez te has dado cuenta de cuando vas a un sitio más caro, te das cuenta de que se nota una energía diferente, ¿no? De repente incluso tú, cuando entras a un sitio más caro, puede ser incluso una tienda de ropa, no es lo mismo entrar, no sé, a una tienda donde todo el mundo puede comprar, a si de repente entras a la Louis Vuitton o entras a Rolex. De hecho, muchas personas quisieran entrar a ver los relojes de Rolex, pero ni siquiera entran a la tienda porque como se sienten menos, dicen, uy, no, yo no estoy a ese nivel. Entonces te da como vergüenza entrar a la tienda. A mí antiguamente me daba vergüenza entrar a tiendas de lujo. ¿Por qué? Porque tú crees en tu mente que tú no estás a ese nivel para entrar a la tienda. Y cuando yo entendí esto, hice todo lo contrario. No tenía dinero, estaba quebrada, vivía en escasez, pero aún así me forzaba a entrar a la Rolex, me forzaba a entrar a Louis Vuitton. ¿Por qué? Porque yo entendía que yo tenía que empezar a reencarnar esa identidad antes de realmente serlo en mi mundo externo. Iba a cafeterías donde, repito, en vez del café me costaba 1,50 €, me costaba 5 o 10 euros. Y en ese momento a mí me dolía pagar ese dinero, pero claro, yo entendía que realmente para mí no era un gasto, era una inversión.
¿Por qué? Porque yo estaba empezando a experimentar lo que yo realmente quería vivir. Yo quería ir a restaurantes de lujo, yo quería ir a hoteles de lujo, yo quería rodearme de personas exitosas, yo quería sentarme en una cafetería y ver mi supercoche aparcado en la puerta. Y claro, cuando yo iba a ese tipo de sitios, estaban Ferraris, Lamborghinis, clase G, todos aparcados en la puerta. Y fíjate, ¿no?, que mucha gente se ríe cuando yo hablo de esto, pero hoy en día, literalmente, o sea, soy millonaria, tengo un Lamborghini, tengo un Mercedes G clase Brabus aparcado en el parking de mi casa. O sea, es literal. Entonces, al final, cuando alguien se ríe de ti por hacer estas cosas, tienes que darte cuenta que las personas no te van a entender porque no tienen tu nivel de conciencia y porque las personas que se ríen son personas que ellos mismos no se creen capaz de conseguirlo. Por eso, cuando uno empieza a emprender y empieza a, pues no sé, voy a entrar a Louis Vuitton, ¿no? Le dices a tu amiga, voy a entrar a Louis Vuitton para sentirme como si yo fuera millonaria, aunque no tengas dinero para comprarlo. Tu amiga se va a reír porque tu amiga no lo entiende. Ay, tía, ¿pero qué dices? ¿Qué tonterías dices? ¿No? Y se va a reír de ti. Pero ella no entiende la importancia de aplicar los principios de la manifestación y de la ley de atracción, que es, primero, siéntelo como si fuera tuyo antes de que lo veas en tu mundo real. Fíjate como muchas personas se reían de mí porque me iba a tomarme un café de 10 euros en Puerto Banús para rodearme en un entorno millonario, cuando yo no era millonaria y hoy en día soy millonaria. Fíjate como mucha gente se reía de mí cuando yo manifestaba y me miraba enfrente de un espejo y me decía, yo ya soy millonaria, yo ya soy empresaria, yo ya viajo por el mundo gracias a tener un negocio digital. Y fíjate, hoy en día es un hecho. Y qué mejor que enseñar en este vídeo que literalmente estoy aquí en Maldivas. A ver si se ve. Bueno, lo voy a enseñar. ¡Ay! Aquí estoy en Maldivas, ahí está Nacho, mi pareja, grabándose. Así que hoy en día, para mí, literalmente, es un hecho, es una realidad. Cuando tú entiendes que tú antes de poder construir lo que tú quieres en tu mundo externo, primero tienes que experimentarlo como si fuera real, te vas a dar cuenta la importancia de invertir más en un café, en una comida, en lo que quieras, pero frecuentar sitios que te eleven tu identidad, porque lo que va a hacer que tú tengas más resultados no es poner más acciones, que también, sino principalmente elevar tu identidad. Y para tú elevar la identidad que tú tienes de ti misma o de ti mismo, que no es más que empezar a creer que tú ya eres la persona que quieres ser, para tú poder construir esa nueva identidad, tienes que creerte que ya eres eso. Y para tú poder creerte aún más rápido que tú ya eres eso, lo mejor que puedes hacer es experimentar que eso ya es un hecho. Entrar a tiendas de lujo que quizás te da vergüenza entrar porque piensas que eso no está a mi nivel, pero es que si piensas que eso no está a tu nivel, automáticamente estás diciendo al universo, yo no soy eso, yo no soy millonaria, yo no soy una mujer exitosa, porque una mujer millonaria, una mujer exitosa entra a Louis Vuitton como el que entra por la puerta de su casa. Y te lo digo porque a mí también me dio vergüenza en su día entrar a la tienda de Rolex. O sea, no entraba porque me daba vergüenza. Hoy en día, cada vez que veo una Rolex, entro, pero vaya, como Pepe por su casa. Literalmente. Pero porque sé que me lo puedo comprar. Obviamente, cuando no me lo podía comprar, me daba vergüenza entrar, pero empecé a entrar, aunque no me lo podía comprar en ese momento, porque empecé a encarnar esa identidad. Por eso, aquí el tema del café, no solamente con las tiendas, vete a tomarte café aunque sean más caros, donde puedas ver lujo, donde puedas ver personas que ya han elevado sus estándares, porque no solamente eso, y es que, ¿cómo crees tú que puede haber posibilidad de hacer un negocio millonario? En el bar de abajo de tu casa, que está Manolita sirviendo las cervezas y las croquetas, o a los vecinos de tu pueblo, o en un restaurante o en una cafetería donde solamente hay Lamborghinis, Mercedes, Rolls Royce, Ferraris aparcados en la puerta, y que sabes que todas las personas que están ahí sentadas, mínimo, son libres. Algunas serán ricas, otras millonarias, otras ganen más, otras ganen menos, pero ya te digo yo que son libres. No trabajan en un empleo 8 horas, aguantando un jefe, sufriendo por no tener dinero.
¿cómo crees que hay más posibilidad de conocer a alguien que te pueda presentar un negocio millonario? Ahora, si conoces a alguien que te presenta un negocio millonario frecuentando ese tipo de sitios, si tú no estás preparada o preparado, no va a servir de nada. Porque tú imagínate que de repente estás en una cafetería donde hay personas que ya han elevado sus estándares y de repente conoces a alguien y se da cuenta que tú eres una persona escasa, con energía negativa, que te estás quejando, ¿no? Y empiezas a decirle, no, es que yo trabajo mucho y no llego a fin de mes y tal. Esa persona millonaria automáticamente te va a buscar alguna excusa para decirte, bueno, encantada, que tengo mucha prisa, venga, hasta luego. Porque las personas millonarias no quieren perder su tiempo con personas que vibran bajo. Las personas millonarias no queremos perder nuestro tiempo con personas que hablan de escasez, de negatividad. Porque una persona millonaria no es una persona que tiene millones. Es una persona que es millonaria, se ha convertido en millonaria, piensa como un millonario, es millonario, no tiene millones. Y una persona que se ha trabajado a sí misma y se ha convertido por sí mismo en millonario o millonaria, es porque ha estado muchos años trabajándose su mentalidad, sus emociones, a sí mismo, su parte interna. ¿Tú crees que una persona que se ha trabajado tanto su parte interna va a perder tiempo con personas que están chupándoles energía, hablando de escasez, hablando de negatividad? Obviamente no. Empieza a actuar ya como tú también eres una persona millonaria. No le des la mano mirando al suelo, con vergüenza de, ay no, es que yo soy menos, porque tú no eres menos. Porque una persona que es millonaria no es más que tú, simplemente que se ha trabajado más que tú, pero también un día fue como tú. Por cierto, si tú también quieres aprender exactamente qué fue lo que yo hice para pasar de estar trabajando de camarera a hoy en día convertirme en millonaria, recuerda, millonaria no por tener millones, sino porque me he convertido en una persona millonaria y es una consecuencia obviamente de que ya haya hecho más de 4 millones con mi negocio digital. Pero si quieres aprender qué fue exactamente lo que yo hice, que fue básicamente crear una marca personal y generar ventas recurrentes a través de aplicar los principios de la ley de la atracción, aquí abajo te voy a dejar el enlace para mi academia si realmente quieres comprometerte con esto y quieres seguir formándote conmigo. Te dejo por aquí el enlace aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.